Uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán estaría entre las personas privadas de su libertad la madrugada del lunes en un restaurante de la zona hotelera de Puerto Vallarta, de acuerdo con el fiscal general de Jalisco, Eduardo Almaguer. Las indagatorias apuntan a que uno de los secuestrados sería Iván Archibaldo o bien Alfredo Guzmán Salazar. Escuchemos. Estamos trabajando en una línea de investigación que estamos siguiendo de este tipo de sujetos. Sin embargo, todavía no tenemos un elemento contundente que nos pudiera afirmar. Pudiera tratarse de otro de los hijos, pudiera ser él, o estaríamos trabajando en otro de los hijos en una línea de investigación de nombre Alfredo. En entrevista con Grupo Imagen Multimedia, Almaguer precisó que no fueron 16, como se decía ayer, sino 6 las personas plagiadas, y reveló que ya hay 7 personas que son investigadas como presuntos responsables. En un principio se hablaba de 16 porque en el lugar se encontraban 7 hombres conviviendo con 9 mujeres en una mesa al centro de este restaurante. Sin embargo, ya se pudo acreditar que fueron privados ilegalmente de su libertad únicamente 6 personas. El secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, descartó activación de códigos rojos en el estado de Jalisco tras el levantón en Puerto Vallarta. El funcionario dijo que la situación en el puerto es normal horas después de lo ocurrido. Miles de personas participaron en la marcha denominada Por la Seguridad, la Justicia y la Dignidad por Morelos para exigir la renuncia del gobernador Graco Ramírez. Entre los participantes se encuentran miembros de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, así como varias organizaciones sociales. El gobierno de Canadá emitió una alerta de viaje a sus ciudadanos para que no visiten Guerrero, incluyendo el puerto de Acapulco, debido a los altos niveles de violencia y del crimen organizado. Sin embargo, el gobierno canadiense excluyó de esta alerta a Ixtapas, Zihuatanejo y Atasco. Aquí en la Ciudad de México, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marcharán a las 5 de la tarde del Zócalo a la Secretaría de Gobernación, previo a la reanudación de la mesa de diálogo entre funcionarios de la dependencia y los maestros disidentes, mientras que en Oaxaca y Chiapas continúan las protestas y bloqueos en oficinas públicas y plazas comerciales. El presidente del Senado de la República, el panista Roberto Gil Suart, exigió poner fin al chantaje y boicot a la educación realizado por la CENTE y llamó al gobierno federal a replantear la estrategia para terminar con el conflicto magisterial. El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, aseguró que de ser necesario, las cámaras alta y baja del Congreso se encuentran listas para entrar nuevamente en el análisis de la reforma educativa. Esto con la finalidad de que se abra una oportunidad para concluir con el conflicto magisterial. Mientras que la Confederación de Cámaras Industriales advirtió que el conflicto magisterial y los bloqueos protagonizados por la CENTE han provocado que se dejen de generar 20,000 empleos, pero la cifra podría aumentar a 60,000. El exgobernador de Sonora, Guillermo Padres Elías, fue citado a declarar en calidad de acusado ante un agente del Ministerio Público especializado por los delitos de tortura, lesiones, abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad, en perjuicio de Gisela Peraza Villa, el ama de llaves encarcelada injustamente durante su sexenio. Un juez negó el amparo al ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, para impedir que fuera detenido. Además, las autoridades buscan quitarle el pasaporte. Rodrigo Medina está acusado de varios delitos como el de peculado y daño patrimonial por un desfalco al Estado de 3,600 millones de pesos. María Teresa Franco González Salas renunció a la dirección general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, por lo que el antropólogo Diego Prieto Hernández fue nombrado encargado del instituto por acuerdo de Rafael Tovar y de Teresa, titular de la Secretaría de Cultura. El gobierno de la Ciudad de México anunció cambios en su gabinete. Juan José García Ochoa, quien estuvo 9 años al frente de la Subsecretaría de Gobierno, abandona su cargo y en su lugar se nombrará a Guillermo Orozco Loreto. En tanto, el perredista Javier González Garza, conocido como el Güero González Garza, jefe de la oficina de Miguel Ángel Mancera, dejó su cargo ayer.
En su carta de renuncia, la cual ya fue aceptada, el exfuncionario detalló que su separación se debe a una reestructuración de la oficina del Ejecutivo local. En Puebla aumentó a 41 el número de muertos por el paso de la tormenta tropical Earl, con lo que la cifra total de fallecidos llegó ya a 55. La Secretaría de Gobernación publicó 2 declaratorias de emergencia por lluvia severa ocurrida en los municipios de Palenque y Tecpatán, esto en el estado de Chiapas, así como en Otonte Blanco, que es el municipio de la capital de Quintana Roo, y también en los municipios de Bacalar y José María Morelos, en esa misma entidad, por lo que se activaron los recursos del Fonden para ayudar a la población afectada. Un frente frío continuará con características de estacionario sobre el noreste del país, provocando potencial de tormentas en Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí. Esto lo informó el Servicio Meteorológico Nacional. Además, un canal de baja presión en el interior de México y la entrada de humedad por ambos litorales originarán lluvias en 3 estados del país. Y en la Ciudad de México se espera una tarde de lluvia con granizo, alerta a la Secretaría de Protección Civil capitalina. Durante la madrugada se reportó caída de aguanieve en la parte media de la Jusco y lluvia en Coajimalpa, Magdalena Contreras y Álvaro Obregón. El sistema de monitoreo atmosférico reporta que la calidad del aire es de buena a regular en la mayor parte de la Ciudad de México y su zona conurbada. La delegación Azcapotzalco registra en estos momentos 41 puntos IMECA, en tanto que en el municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México, se registran 54 unidades. Lo financiero. En la economía y las finanzas, Altos Hornos de México solicitó al gobierno de Estados Unidos protección para su reestructura financiera aprobada a mediados de mayo. La firma pidió la activación del capítulo 15 del Código de Quiebra del país vecino, donde se prohíbe iniciar o tomar alguna medida en esa nación sobre ejercer control sobre la compañía. El saldo de las reservas internacionales del país fue de 176.628 millones de dólares al corte del pasado 12 de agosto, lo que significó un incremento semanal de 21 millones de dólares. En estos momentos el dólar estadounidense se compra en 17 pesos con 55 centavos y se vende en 18 pesos con 30 centavos, su menor precio en 3 meses. Es lo que pues hemos comentado aquí muchas veces, se llama volatilidad. A veces está muy caro el dólar, otras veces está más barato, se está moviendo continuamente. El euro, por su parte, se adquiere en 19 pesos con 96 centavos y se ofrece en 20 pesos con 54 centavos. La Bolsa Mexicana de Valores baja 0.52%. En Estados Unidos el Dow Jones resta 0.42% y el Nasdaq pierde 0.48%. En el panorama mundial, un hombre armado con un cuchillo hirió de gravedad a 3 personas a bordo de un tren de pasajeros en una localidad suiza, en la localidad de Sulz. Me había yo quedado con el hecho anterior en Suiza, en la localidad de Sulz, en Austria. La policía explicó que el atacante, un ciudadano alemán de 60 años, podría padecer problemas mentales. La candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, designó a varios veteranos del gobierno del presidente Barack Obama para su equipo de transición. Entre ellos se encuentran Ken Salazar, exsecretario del Interior, la exgobernadora de Michigan, Jennifer Granholm, y Maggie Williams, directora del Instituto de Política de Harvard. Donald Trump propuso establecer un test ideológico para inmigrantes que quieran ingresar a Estados Unidos como herramienta para luchar contra el terrorismo. Al presentar su propuesta de seguridad en Ohio, el magnate insistió en que será necesario suspender temporalmente la inmigración desde las regiones con historial de terrorismo. El Pentágono informó que 15 detenidos de la prisión militar de Guantánamo fueron transferidos a Emiratos Árabes Unidos. El gobierno estadounidense agradeció el apoyo del país árabe en sus intentos de cerrar esta prisión. Se informó que aún quedan 61 prisioneros en el centro de detención que está en la isla de Cuba. Venezuela rechazó los llamados de Estados Unidos a favor del encarcelado opositor Leopoldo López tras la ratificación de su condena a casi 14 años de cárcel y acusó al político de ser un agente de Washington. La defensa de López presentará nuevamente el caso ante el Tribunal Superior de Justicia. El descongelamiento de los polos derivado del cambio climático está desenterrando una base militar abandonada en Groenlandia
incluyendo residuos peligrosos. Durante la Guerra Fría, el Camp Century era una base militar estadounidense donde aún persisten residuos biológicos, químicos y radiactivos. El expresidente de la FIFA, João Havelange, murió hoy a los 100 años de edad en Río de Janeiro. Se informó que estaba hospitalizado desde julio por problemas pulmonares.